oraciones también y el culto al sábado. Hoy tenemos para la predicación a Gabriel Melo. Vamos a saludar a nuestro hermano que viene desde Sutoletti, él allí, a ver, de donde esté, ancianos jóvenes, puede ser. ¿Algún otro? Carlos, solo. Muy bien, entonces estamos contentos con su presencia, hermano, así que va a partir la palabra hoy en esta mañana. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno 400. Cuando escuchemos el himno nos ponemos de pie para cantar a Dios con mucha alegría y con mucho fervor. Muy feliz sábado para todos. Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Hace bastante tiempo que no me tocaba con ustedes. Así que, antes de comenzar con el tema bíblico que vamos a estudiar hoy, quería ver, no sé si alguien tiene su binario físico consigo, pero hay un detalle muy importante en el himno que cantamos. Si se fijan, quien lo compuso fue Martín Lutero. Sí. Es un detalle, ¿no? Porque el hecho de que lo haya escrito él, cuando uno estudia cómo fue su vida, lo que hizo como pionero, recién veíamos, por ejemplo, en el video de la ofrenda, que hoy se considera aquellas personas que llevan el Evangelio como valdenses modernos, otros grandes pioneros que hubo, llevando el mensaje de Cristo en un tiempo donde no era fácil. Hoy en día nosotros tenemos el mismo desafío, con la diferencia de que nadie nos persigue por predicar la verdad, nadie te mata por predicar la palabra, pero en esos tiempos decir que vos amabas a Cristo te costaba la vida, entregar un versículo te costaba la vida. Y de pronto, a pesar de eso, de que el enemigo durante miles de años, literalmente, persiguió a ese grupo de gente que llevaba el mensaje, no pudo destruirlos. Y siempre quedaba un remanente y el mensaje seguía avanzando de lugar en lugar y esparciéndose por el mundo. Eso es lo que nos muestra el libro que estamos repartiendo este año, El conflicto de los siglos, del cual vamos a leer una pequeña frase hoy, un poco más adelante, pero también razón por la cual yo elegí este himno, porque después de estudiar ese libro, después de estudiar las profecías, después de entender cuál es nuestra misión, volvés a cantar este himno Castillo Fuerte y te das cuenta que tiene un significado mucho más potente que un simple canto, nada más, ¿no? De hecho, el tema que vamos a hablar hoy, yo lo titulé Volver a la Biblia, y parece como que no fuera ninguna novedad lo que voy a compartir, porque ¿qué tiene de novedoso comprender que la Biblia es fundamental? La verdad que uno diría, oh, bueno, pero a mí me ha tocado en mis funciones visitar el distrito, digamos, y también en el trabajo mismo de la iglesia en la que estoy ahora, darnos cuenta de que por una razón u otra, a veces pareciera que la Biblia está en un segundo plano. ¿Vos decís, no puede ser? ¿Cómo puede ser que personas que entiendan la importancia que tiene, la están dejando progresivamente? Entonces, dije, voy a estudiar nuevamente, voy a buscar un buen ejemplo, y vamos a estudiar por qué tenemos que volver a ser el pueblo de la Biblia, y nunca más importante que hoy, en este tiempo que nos toca vivir. Para eso, los objetivos que vamos a ver hoy es replantear cuál es nuestro nivel de consagración con Dios, si personalmente encontramos que tenemos que reconsagrarnos, hacerlo de inmediato, volver al estudio de la palabra, aplicar las enseñanzas que ella tiene en nuestra vida y luego compartir eso con las personas que no lo conocen. Así de simple, ¿no? Para esto quiero hacer una pequeña ilustración, y es una ilustración muy sencilla de comprender. Casi no conozco una persona, o no me he cruzado a lo largo de la vida con una persona a la que no le guste comer. Es algo que nos encanta. Puede ser que alguno, bueno, medio que ya se va un poco del extremo, ¿no? A veces el extremo es, mirá cómo come, ta. Y otro extremo, que hay modas en las personas jóvenes a veces, yo lo veo como docente en el aula, el otro extremo que es peor aún, el de no comer, ¿no? Entonces, pero supongamos que no nos vamos a ningún extremo, sino que nos gusta comer y además comprendemos que si no comemos,
no podemos vivir físicamente. Ahora la pregunta sería, si vos tuvieras una sola vez por semana para comer, y esa vez por semana es los sábados a las 10 de la mañana, te comes una frutita con un té. Vamos a poner ese ejemplo de comida. Una comida pero chiquitita, ahí nomás, un sanguchito. Y con eso tenés que sobrevivir hasta el siguiente sábado a las 10 de la mañana. Bueno, la primera semana tendrías mucho hambre, pero sobrevivirías. O sea, llegás vivo al siguiente sábado a las 10 de la mañana, donde te dan otro sanguchito y te dicen, bueno, ahora aguantás hasta las 10 de la mañana el sábado que viene. ¿Cuánto tiempo te mantendrías con vida de esa manera? Un mes, con mucha gracia, un mes, tu cuerpo se empezaría a debilitar. El hambre no te dejaría pensar en otra cosa, porque es terrible tener hambre, es horrible. No podrías estar concentrado en las tareas que tenés que hacer. Pensarías que querés comer y que querés comer. Después tu cuerpo se enfermaría. Si en vez de hablar de comida física, uno hablara de la comida espiritual, que es la palabra. ¿Has estado en alguna situación donde solamente comiste un poquito de esa palabra, un ratito el sábado, y después pasaron semanas o meses y no volviste a comer? La pregunta es, en la cuestión espiritual, ¿vos sentís hambre cuando no tenés la palabra? Yo creo que muchas personas lo han experimentado y dicen sí, y otras dicen la verdad, no siento diferencia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la comida espiritual a través de lo que es la palabra de Cristo, quien se define como el pan de vida, ¿no? Por eso hay que volver al estudio de la Biblia, porque si actualmente la iglesia, o sea nosotros, no estamos sintiendo hambre, hay un problema grave. Y tener hambre, cuando ese hambre físico es muy fea la sensación, pero cuando uno tiene hambre espiritual, significa que Dios te está llamando. Por lo tanto, de la misma forma en la que nosotros podemos estar teniendo hambre, podemos estar pasando hambre espiritual hoy, muchas personas que aún no conocen de Cristo están en la misma situación y tenemos que ir a alimentarlos con la palabra. Para eso voy a pedir que busquemos en el libro de Juan, en el capítulo 6, Juan capítulo 6, una historia súper conocida. Sin ir más lejos, del sábado pasado en la iglesia vino un chico que predicó de la parte anterior de la que vamos a estar hablando nosotros. El capítulo 6 empieza con la alimentación de las 5.000 personas que hizo Jesús de forma milagrosa, ¿no? Y él habló de todo esto, de cómo predicando a Jesús en un momento donde había más de 5.000 personas, porque eran 5.000 hombres los que estaban contados ahí, más todos los que los acompañaban, fueron alimentados y sobró a partir del aporte de un niño que había llevado apenas unos pancitos y unos pececitos y se alimentó a todas esas personas y sobró. Las personas habían ido a buscar a Jesús. Nosotros vamos a estar leyendo desde el versículo 25 del capítulo 6. ¿Sí? Vamos a tenerlo ahí en pausa porque ahora vamos a leer. Yo, antes de eso, quiero leer 3 cositas que están en el Antiguo Testamento. Y antes de poder leer Juan, es importante que las podamos tener en cuenta. Yo voy a estar buscando acá en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Porque hay 3 consejos acá, antes de leer Juan, que nos van a abrir un poco la mente con respecto a esto. Dice lo siguiente, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá la palabra se usa Shema en el original, y es un llamado que Dios le hace directamente a su pueblo y dice, escuchen lo que les estoy por decir, escuchen, ¿sí? Porque yo soy Dios y soy uno, ¿no? ¿Qué autoridad que tiene Dios para en un renglón ponerte los pelos de punta, digamos, y decir, Dios está por hablar? Yo cuando comentaba este versículo en las otras iglesias, hubo un cambio muy grande en lo que se manifestó. Porque le digo, ¿ustedes entienden en presencia de quién estamos hoy? Es verdad que no lo tenemos visiblemente, pero Dios está con nosotros. Y yo les decía, cuando uno va a la iglesia de
forma presencial disfruta de su compañía y tenemos que saber que eso es así. Y acá Dios hoy dice, escuchen, les voy a hablar. Y nos habla a través de su palabra. Voy a leer un poquito más adelante también en Deuteronomio, capítulo 13, el versículo 4, porque acá nos da un consejo chiquitito antes de poder entrar en el tema, ¿no? Recién Dios decía en su palabra, escuchen, les voy a hablar. Y ahora dice en 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Me encanta esto porque, pocas palabras, ¿a quién? A Dios. Y dice, en pos de Jehová andaréis. Y si uno le suma un versículo más, que está un poquito más adelante, capítulo 19, y el versículo 19, también dentro de Deuteronomio, 19. No es 19. Acá. Es 18:22. Y acá está hablando cuando marca a los profetas y los falsos profetas, ¿sí? Dice, si los profetas que hablaran en el nombre de Jehová no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere lo que dijo, esa palabra no ha venido de Jehová, sino que con presunción ha hablado. Acá quiero hacer un paréntesis. Dios está diciendo, escuchen la palabra, sigan lo que Dios dice. Dios habla a través de sus profetas también, pero también nos dice, cuidado, porque de la misma forma en la que hay profetas de Dios, va a haber personas que hablen, pero que yo no les dije nada, sino que hablan bajo su propia opinión, ¿no? Entonces, nos muestra un paralelismo entre escuchen la palabra, pero también tengan cuidado con lo que escuchan y lo que ven. Y el consejo máximo va a estar en el 17-19, ahí nomás, de Deuteronomio, donde nos dice cómo no encontrar errores, cómo no buscar algo que es una mala fuente y dónde encontrar la verdad. Y hablando de la Biblia dice, la tendrás contigo y la leerás todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de la ley y sus estatutos, y luego para ponerlos por obra. Si lo queremos buscar a Dios, tenemos que volver a la palabra. Dios hoy nos dice, escuchen, les voy a hablar, ¿a través de qué? De mi palabra. ¿Sí? Ahora sí vamos a buscar Juan, el capítulo 6, y vamos a ver qué pasó en ese momento de la historia. Venía de la alimentación de los peces, un milagro tremendo. Y todos podrían haber pensado que después de haber visto semejante manifestación del poder de Dios, las personas hubieran dicho, realmente Él es Cristo, Él es la persona que nos viene a salvar, las profecías se están cumpliendo, bla, bla, bla. Y sin embargo, vemos acá en la historia que en el corazón de la mayoría de las personas no habían identificado a Jesús así. Lo estaban viendo como, mirá el milagro que hizo. Si lo seguimos a Él, no hace falta más trabajar. Porque yo le traigo un pancito y Él alimenta una ciudad completa. Imagínate, si alguien se muere, lo puede resucitar. Si nos enfermamos, nos cura. Si alguien nos viene a perseguir, los puede destruir, nos va a liberar de los romanos. Joya, Jesús tiene que ser rey, cuanto antes. Y no se daban cuenta que Cristo no vino a ser un rey mundano, que Cristo estaba viniendo para morir por nosotros. Obviamente acto que tiene mucho más valor que si hubiera sido un rey temporal. En ese contexto empieza el versículo 6:25 de Juan y dice lo siguiente, vamos a leer algunos versículos para entender el contexto. Dice, hallándose del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús le respondió, de cierto les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras que Dios da? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. Le volvieron a decir, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y entonces te podamos creer?
¿qué obra es la que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les he dado a comer. Pero Jesús les volvió a decir, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas sí mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vamos a hacer una pausa ahí. Las personas que habían venido a ver a Cristo se amontonan frente a Él y Jesús les dice, ustedes me están buscando, pero porque ya se llenaron de comer. No me están buscando de verdad. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que Cristo es amor, que Él siempre ha dado palabras de ánimo, pero acá vos ves a Jesús predicando y es como que hoy en la iglesia de nuestro tiempo entraron a personas nuevas por la puerta. ¿Cómo la recibirían ustedes? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, vamos a decir así. Y acá Jesús da una bienvenida un poco fuerte o dura, porque si lo pusiéramos en las palabras de hoy en día sería como que entra la persona nueva y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿a qué venís? Vengo a escuchar, qué sé yo. No, vos estás viniendo con otra intención. Vos acá en vez de venir a escuchar la palabra, estás viniendo porque después vamos a comer pizza, ponele. Duro. Y sin embargo acá el que está hablando es Jesús. Lo que pasa es que Cristo conocía las verdaderas intenciones de los corazones y lo que a él le importaba era no que vengan por lo material, por subsanar una necesidad momentánea, sino que quería que entiendan quién era Él. Por eso después les dice, ustedes entienden que si comen un pan común van a volver a tener hambre, pero que si comen el pan del cielo, no. Y las personas dicen, bueno, dan una señal. Acababan de tener tremenda señal. Y le piden otra señal. Y uno dice, qué duros que eran, no entendían nada, tenían a Jesús ahí. Ahora, a mí me ha tocado hablar muchas veces con personas que dicen que están desanimadas porque Dios no les responde. Que capaz que es la situación de muchos de nosotros, o que hemos experimentado. Y le digo, ¿por qué dice usted que Dios no le responde? Y porque no me habla, porque no tengo respuesta, porque hace años que vengo orando por esto y mirá, no pasa nada. Y yo le digo, ¿usted ha buscado que Dios le responda a través de su palabra? ¿O está esperando que de repente explote la pared, aparezca un ángel y empiece a hablar en nombre de Cristo? Y no, pero dice que Dios me va a hablar. Y le digo, ¿Dios habla a través de su palabra? O le digo, ¿cuántas veces ha buscado la respuesta en la Biblia? No busqué. Y resulta que misteriosamente esta persona buscó en la Biblia con oración y Dios le respondió todas las dudas que tenía en su palabra, por no buscarlo en su palabra. Es, digamos, lo mismo que le pasó a estas personas en la antigüedad, que habiendo visto la manifestación del poder de Dios, le dicen, pero mostrarnos algo que nos haga entender. Dios hoy habla a través de su palabra. Por eso tenemos que volver al estudio de esa palabra. Jesús sigue nombrándose y les dice literalmente en la cara, yo soy el enviado. Dios me envió acá para que puedan salvarlos. Lo dice 4 veces o 5 veces más en el texto. Y dentro de estas personas que habían ido a escuchar, también estaban las personas que querían acusar a Cristo, que en ese momento eran los líderes de la iglesia, fariseos y qué sé yo, ¿no? En un momento, mientras Jesús estaba explicando esto, mientras estaba revelando quién era, a la par de que él estaba predicando, se escuchaba por detrás un murmullo, dice la Biblia. Esto está más o menos en el versículo 43. Es decir, Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Dios me envió acá para cumplir una misión, y por atrás se escuchaba que las personas murmuraban. Y en esa murmuración había malas intenciones, porque ¿cuándo una persona murmura? ¿Cuando tiene que decir las cosas de frente? Y no. Y cuando tampoco le da para venir y decir, vamos a suponer, tengo un problema acá con mi hermano Moisés, ¿sabes qué? Tengo un problema con vos, lo quiero arreglar. ¿Podemos hablar? Sí, tuki. Así se arreglan las cosas, según la Biblia, ¿no? En persona, siguiendo los pasos bíblicos.
Ahora, yo tengo un problema con él, pero me voy con mi hermana por allá. No sabés lo que me dijo Marcelo. Y ella después entendió otra cosa, pero ella después se lo dice a otro y otro. Eso es murmurar. Horrible. Ahora, fíjense cómo Jesús puso un punto final a esto. Versículo 43. Jesús le responde y les dice: no murmuréis entre vosotros. Punto final. Más claro imposible. Uy, ¿cómo le va a hablar tan directo? Se me va a ofender el hermano si uno corrige de esa manera. Pero la Biblia dice que Dios a quien ama corrige. Los padres no corrigen por amor aunque les duelan a sus hijos. ¿Cuánto más Cristo con nosotros? Sin vuelta, hermano. Dejen de murmurar. Corta. Sigue el versículo y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y si yo es así, yo la resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo que el que cree en mí tiene la vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Esto, hermano, es tremendo. A mí me toca trabajar con chicos adolescentes en mi trabajo. Y mi función es explicar mis temas, porque soy docente. Y a veces se incomodan cuando yo les explico lo mismo 5 o 6 veces a propósito, porque piensan que les estoy tomando el pelo. Por ejemplo, fulano, esto es un jarrón, se pongan serio. Es un jarrón porque tal cosa. El jarrón tiene tal y tal forma porque sirve para sí, ya entendimos. Pero este jarrón es, y otra vez. Y no se dan cuenta de que a veces el reiterar ciertos puntos que son importantes tiene un propósito. Acá Jesús le dijo en la cara 6 veces quién era. Y las personas todavía no entendían quién era Cristo. ¿Se entiende? Sigue todo este relato y dice el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Otra vez no entendieron nada. ¿Sí? Y si adelantamos un poco la historia hasta el versículo 60, ahí Jesús estaba diciéndole que iba a sacrificarse por nosotros, ¿sí? En el versículo 60 dice: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos le dijeron a Jesús: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús, después de escuchar que él predicaba, lo sacan aparte y le dicen: Jesús, estuvo demasiado fuerte tu sermón. Podrías haber usado otras palabras. ¿Por qué lo retaste? ¿Por qué usaste palabras tan directas? Mirá si se te ofenden. Es como que si yo le estoy predicando acá y dijera algo muy duro, por ejemplo, después el anciano me llamara aparte y me diga: Gabriel, mirá, el hermano se ofendió, fulano. Pero ¿saben qué? La Biblia habla acerca de quién se ofende y quién no se ofende. Lo pueden buscar en los proverbios después cuando quieran. Y básicamente separa a todas las personas en 2 grupos: los sabios y los necios. El sabio dice: toma la palabra, toma el consejo, escucha lo que Dios le dice para corrección, lo toma, lo utiliza y cambia. Por lo tanto, crece en Cristo. El necio, cuando se enfrenta con la palabra, se ofende y empieza a decir excusas y te dice todo y lo toma personal, no cambia, no crece, se aparta y se pierde. Horrible, pero es así lo dice la Biblia, digamos, ¿no? Y acá en este grupo de personas estaban los 2 tipos de personas: los sabios y los necios. Cuando Cristo habló con poder, era para salvación. Cristo nunca habla para que la gente se sienta mal. ¿Cómo a través de su palabra no va a salir mal? Pero si el corazón de esas personas no estaba puesto en las cosas de Dios, el mensaje no les llega porque ellos no lo querían. Pero fíjense, ¿quiénes fueron los que le fueron a decir a Jesús que su palabra era dura? Sus seguidores. ¿Acaso en los seguidores de Cristo puede haber personas no convertidas todavía? Sí. No es que están perdidos, pero quizás todavía no se están dejando
utilizar por el Espíritu de Dios. Y si no tenéis la conducción del Espíritu de Dios, no lleva fruto. Y si no lleva fruto, no sos de Cristo. Por eso volvemos a la necesidad de estudiar la palabra, hermano. Y fíjense lo que dice un poquito más abajo. Versículo 66, un versículo triste. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. Esas personas no eran los 12 estos, sino otras personas que también lo seguían. Cuando vieron que Jesús amonestó al pueblo, los corrigió y les habló duramente, dijeron: no, chao, así no me gusta, me voy a un lugar donde no hablen tan fuerte. Voy a un lugar donde mejor podamos hacer lo que se nos cante, pero donde no nos ofenda a nadie. Y se separaron de Cristo y se fueron. Si avanzamos un poquito, y dice el versículo 67, entonces Jesús reunió a los 12 y les dijo: ¿queréis acaso iros vosotros también? Qué pregunta dura, hermano, porque yo me intento poner, imagínense que hubiéramos sido uno de los 12 discípulos que Cristo mismo unió para una misión. Y en un momento después de un sermón, que no tendría absolutamente nada de malo, Jesús te dice en la cara a vos como persona que eligió: ¿vos también te querés ir? Ahí está la puerta. El mensaje, porque imagínense que yo hoy, predicando la palabra, digo: hermanos, tenemos que volver a la palabra porque es lo que Dios manda, es lo que necesitamos para ser su pueblo. Y si no les gusta, ahí está la puerta. El mensaje sería, ¿no? Ahí se levantan y se van. Vale. Ahora mi pregunta es esta: más vale que no es mi intención ni la de Cristo, ¿sí? Quiero aclarar eso. Pero Cristo tiene toda la autoridad cuando habla, hermano. Nos estaba diciendo en ese punto a ellos y a nosotros: el compromiso con Cristo es a todo o nada. Y Dios no te obliga a que lo sigas. A nadie lo agarra de los pelos y lo trae a la iglesia. Si vos estás acá, amén, porque Dios te está diciendo, te está mostrando que este es el lugar donde aprendemos acerca de su palabra para después de habernos nutrido, ir y compartirla, que es lo que vamos a hablar a lo último, ¿sí? Pero si solamente queremos escuchar cosas hermosas y que nadie nos corrija, nunca vamos a crecer y nunca Dios nos va a poder utilizar. Gracias a Dios la historia no terminó ahí, sino que en el versículo 68 habla de que tenía que hablar, ¿no? Cuando algo pasaba, siempre la primera palabra la tenía esta persona. Dice: entonces respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, hermano. Porque acá el que habla es un pescador, sin menospreciar a nadie. No era una persona con 800 títulos en teología y fue el único que entendió quién era Cristo después de que todos los otros andaban viendo señales. Decir una afirmación del calibre de esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es profético, hermano, es tremendo. ¿Quién le reveló eso a Pedro ahí? El Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, me encanta este planteamiento. Cuando Jesús les dice: entonces, ¿quieren irse ustedes también? Pedro, el primero que siempre hablaba, le dice: ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar palabras como las tuyas? Hoy podemos decir lo mismo. ¿A dónde tenés ganas de buscar la verdad? Es verdad que hay muchas fuentes hoy, pero ninguna reemplaza esto. Este mensaje por el que un montón de personas durante más de 1000 años perdieron su vida esparciéndolo por el mundo, es lo que hoy tenemos gratuitamente, sin ningún tipo de molestia, en nuestras manos. Y sin embargo, a veces ha llegado el sábado y en el apuro de salir para la iglesia no sabes ni dónde dejaste tu Biblia. Y cuando la encontrás tenés que medio que ponerle un cepillito así para que se vaya el polvo antes de venir acá. No digo que sea la situación de ustedes, pero hablo como situaciones que quizás nos hayan pasado. Y la pregunta es: si vos tuvieras un tesoro en tus manos, ¿lo utilizarías o lo dejarías guardado? Para ir casi finalizando, sacamos al menos 4 conclusiones de esto. Jesús nos muestra el alimento que necesitamos, que es su palabra. Jesús nos muestra que en esa palabra, que lo representa a Él, encontramos la vida eterna.
Porque en la palabra encontrás a Cristo, y cuando vos encontrás a Cristo sos salvo. Ese es el camino. Tercer punto, el mensaje se dirige tanto al pueblo como a sus propios discípulos. Cuando Cristo habló acá, habló en general, pero después le habló a sus discípulos. O sea que este mensaje es para todos. Ese es el mensaje. Cuarto, Jesús termina su mensaje haciendo la siguiente pregunta: ¿quién lo va a seguir a pesar de todo? ¿Tenés ganas de irte por la puerta? Ahí está. ¿Tenés ganas de seguir a Cristo? Seguilo, pero entregale todo. ¿Qué te puede ofrecer el mundo, hermano? Yo esta pregunta la quiero hacer de forma directa, no hace falta que lo responda. No está mal trabajar, no está mal tener un proyecto de vida, no está mal estudiar, pero ¿cuánto le queda a este pobre mundo? ¿Dónde estás construyendo tu casa? Tengo un compañero de trabajo que está hecho percha. Y le digo, che, fulano, ¿qué te pasa? No doy más, estoy laburando de día, de noche, nada, fin de semana. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mi casa. Bueno, le digo, intentás morirte antes de terminarla. Pero a ver, yo lo digo, es mi amigo, por eso le hablo directo, digamos, no tengo confianza con él, pero le digo, cuidar tu salud, le digo, porque después vas a disfrutar tu casa sin poder moverte dentro de ella, o peor aún, no es chiste. Y la Biblia dice que donde nosotros tenemos nuestro corazón, ahí también tenemos nuestro ojo. O sea, si lo único que importa es lo que tenemos acá y no estamos pendientes de lo que Dios nos está mostrando para más adelante, hay un gran problema. Entonces quisiera terminar con un breve testimonio donde pudimos nosotros vivir la importancia que tiene el volver a la Biblia. Y yo estoy incluido en esto, ¿sí? No es algo que le pasó a otros, yo lo estoy viviendo. A principios del año pasado, más o menos, estábamos saliendo de la pandemia, todos, ¿no? Y las iglesias quedaron muy tocadas, muy destruidas, con desánimo general en la gran mayoría. El sacudón fue tan fuerte que quedaron muy pocos dentro. Y se tenía que comenzar a trabajar nuevamente como lo hacíamos antes, pero con un nivel de desánimo y desinterés brutal. Me tocó estar a cargo como anciano de los jóvenes, y hablando con el director de jóvenes en ese momento, se iba a cumplir ya casi un año que no teníamos el culto joven, porque las pocas veces que se hacía, la misma iglesia no lo apoyaba. Vos decís, pues en un año. Me tocó ir a hablar con esta persona y decirle cómo íbamos a hacer para cambiar la situación. Imagínate una persona que no tenía ganas de nada, desanimado, pisoteado por los problemas, sin haber tenido el apoyo de su propia iglesia, o sea, y de pronto ir y decirle, che, empecemos de nuevo. Y dale. Sin embargo, yo fui y le hablé de otra cosa. Le dije, lo que tenemos que hacer es, antes de ponernos a trabajar, volver a estudiar. Porque el desánimo viene por tener hambre de la palabra. Vos decís, sí, ¿y cuándo empezaríamos? Esto fue en una de las primeras reuniones de grupo pequeño, un viernes, ¿sí? Mañana, digo, mañana sábado arrancamos otra vez con el culto joven. Mañana dice, sí. No tengo nada, no te preocupes, yo te ayudo. Bueno, vamos. Empezamos así, con un desafío casi para el día siguiente, después de un desánimo terrible, donde no era el problema, había un grupo completo que no estaba haciendo nada, y de jóvenes, ¿sí? Nos empezamos a reunir y el grupo pequeño consistía solamente en tres cosas. Nos reuníamos, estudiábamos la Biblia y después nos salíamos a hacer obra misionera con el librito que toca repartir. Más básico, imposible. Y el primer viernes éramos luego 3 y estábamos ahí. El segundo viernes ya éramos 7, 8. El tercer viernes éramos una banda. Y las oraciones que habían durado 3 segundos en el primer encuentro, de repente eran un poco más largas. Sentíamos la necesidad de orar. Y de pronto, al empezar a meternos nuevamente en la Biblia, nos estábamos dando cuenta de que cuántas cosas nos faltaban aprender. Y a medida que nos metíamos más en la Biblia, de repente encontrábamos las respuestas por las cuales estábamos orando. Y cuando salíamos a repartir, las personas nos recibían de otra manera. Y de repente empezaron a salir propuestas que eran re locas, porque vos decís,
vamos a salir a repartir el libro. Bueno, y un día un chico dice, ¿saben qué? Yo sentí que tenía que salir a repartir a las 11 de la noche. ¿A las 11 de la noche? Le digo, sí. ¿Quieren acompañarme? No sé los resultados que está dando. Bueno, vamos, le digo, a las 11 de la noche, el viernes, saliendo con los libritos, después del grupo pequeño. Yo decía a mi señora, la verdad es que a mí nunca se me pasó por la mente salir a repartir a las 11 de la noche. Y aquí vamos a entrar. Mi señora dice, bueno, vamos. Nos dieron unos libros cada uno, unos perros de libros así. Me bajo del auto, no había nadie. Ahí en la calle Fernández Oro, ahí de Cipolletti, no miraba nadie. De repente escucho una musiquita así de fondo. Hay como un mini anfiteatro en un lugar, una placita. Miren las cabecitas de los pibes. Digo, voy a ir ahí. Y cuando llego, había 3 o 4 chicos que estaban haciendo una especie de previa ahí, con su música, bueno, estaban afuera, digamos. Y caigo yo, ahí a las 11 de la noche. Buenas, ¿cómo andan? Con unos libritos. Y los saludé, ¿cómo andan, chicos? Les di la mano. Y les sorprendió que los salude y que me acerque a ellos. Parece que nadie se acerca, por su condición o por su ambiente, quizás. ¿Cómo andan? Los saludé. Mi nombre es Gabriel. Y ando regalando libros con un grupo de jóvenes, ando por ahí, son esos chicos que están por allá. Regalando libros, me dicen, sí. Es un libro que tiene un mensaje fuerte, le digo, pero que es para este tiempo que a ustedes les va a ser útil, y a ustedes y a su familia. ¿Es un libro de religión? Me dicen, sí. Habla de la Biblia y habla de lo que Jesús nos muestra a través de su palabra, y en este tiempo de las cosas que van a ocurrir antes de que Él vuelva. ¿Ustedes sabían que van a morir? No. Y ya uno apagó la radio, el equipito que tenía como, creo que estaban escuchando cumbia o algo así, lo apagó y empezamos a escuchar. ¿Qué? ¿Pero en serio nos agarraste el libro? Sí, toma uno para vos, uno para vos. Y lo empezaron a leer, y de repente siento que alguien viene por atrás. Y era un momento en el que vos sentís una cierta inseguridad para saber si me van a chapear o algo. Y yo decía, ¿quién me va a venir por atrás? Y después así, 2 chicos más. ¿Qué pasa acá? No sé qué. Y su propio grupo le dice, este chico está repartiendo libros, está regalando libros que hablan de Jesús. Así te digo. ¿En serio? ¿Tenés para mí? Sí, toma. Me quedé sin libro en un segundo, hermano. En un lugar que vos dirías, ¿quién me va a recibir un libro? A las 11 de la noche, mientras yo venía dudando en el auto de a quién iba a repartir un libro, salí de ahí, me despedí de ellos, quedaron contentos cada uno con su mensaje. Y cuando vuelvo a reencontrarme con mi equipo, ahí que estamos repartiendo, nosotros estamos todos con sus libros, me hice tu libro, ya no tengo más libros. Me duraron 3 segundos, me bajé el auto y ya está. Esa tarea la repetimos, la repetimos, la repetimos. No hubo un rechazo, hubo personas que te piden que ores por ellas ahí en el momento. Se han pedido personas que quieren estudiar la Biblia, saliendo a repartir un librito en la plaza a las 11 de la noche. Y rebobinando la historia decíamos, y todo el tiempo en el que no estuvimos con ese trabajo, ¿qué pasó? Nos estaba faltando palabra, y yo me incluyo, no eran los pibes del problema. Uno a veces está trabajando en la iglesia, yo en ningún momento dejé de hacerlo. No me he apartado nunca de los caminos de Dios, y sin embargo de repente no te das cuenta que el peligro puede ser que estás en modo automático, cumpliendo todo lo que hay que hacer, y te olvidaste de tener una relación real con Cristo. ¿Y cuán peligroso es, hermano? Porque aparentemente estás remetido y no te das cuenta que no estás conectado. Y no importa si tenés un cargo o no tenés un cargo, no tiene nada que ver eso. La necesidad de trabajo nos reavivó, no solamente a mí, sino al grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes empezó a estudiar la palabra con todo. Llegamos a la conclusión de cómo vamos a estar repartiendo un libro que no estudiamos. Y estudienlo, hermano. Vamos, ta. Yo dije, bueno, ¿lo quieren estudiar? ¿Cómo lo quieren hacer? Vamos a darle a 3 capítulos por noche. Bueno, y así le dimos. De a 3 capítulos, hermano. Y llegábamos, el pastor mismo nos ha acompañado, y no son esas charlas donde se para uno y empieza a hablar y todos los demás están callados, sino que los mismos chicos, pasa esto, me llama la atención esto, mirá lo que pasó con los valdenses, mirá lo que pasó con este, con el otro, ta. Y cuando salían a repartir el libro ya no era, vengo a regalar un librito, ajá, ¿y de qué hablan? Es buenísimo el libro.
buenísimo, capaz que ni sabemos lo que dice, hermano. Y yo quiero compartir un parrafito que con esto ya concluimos. Porque tenemos la necesidad de volver a la palabra. Eso te lleva a comunicarte con Dios, tu oración. Pero si vos no aplicás lo que vivís, la fe está muerta, no sirve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no llevamos fruto. ¿Bien? Dice lo siguiente, libro de evento de los últimos días. En la página 212. Está por ocurrir una crisis. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya oído la advertencia y tomado su decisión. Entonces vendrá el fin. Dice también esto: necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Y si leyéramos el pedacito que está antes, advierte de cuando tengamos que dar fe de lo que creemos, pero sin tener la palabra en la mano. Y si vos no tenés la palabra en la mano, ¿dónde vas a citar lo que conoces? Porque tiene que estar acá. Y para que esté acá, tenemos que estudiar la palabra mientras todavía nadie te saca la Biblia a costa de tu vida. Porque la promesa que el Espíritu Santo ha dado acerca de que las palabras serán puestas en aquellas personas para dar fe de la realidad frente a inclusive los jurados que nos toquen, digamos, no va a ser de la nada, si yo nunca estudié la Biblia, pero en su momento Dios me da las palabras, ¿no? Es más, no va a llegar ese tiempo. Y dice lo siguiente: que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no debe predicar en el púlpito. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. Acá está diciendo directamente, bueno, piense que porque no te toca predicar o porque no sos pastor, no tenés que estudiar la palabra, porque vos no sabés cómo Dios te puede requerir. Y hay un montón de cosas más, pero si les gusta este tipo de cosas, léanlo directamente a ustedes. Es impresionante la necesidad que tenemos de volver a ser el pueblo de la Biblia hoy, porque el tiempo es corto y falta tan poquito que si no lo hacemos no vamos a estar en condiciones de cumplir con la misión. Las conclusiones que sacamos son las siguientes: debemos volver a ser el pueblo de la Biblia. Sabemos que tenemos una misión fundamental y que queda poco tiempo. Por eso tenemos que tener un nuevo compromiso con Cristo y no desperdiciar la oportunidad de llevar su mensaje. Mini testimonio chiquitito. Este año es un año en el que no tengo tiempo para nada por el estudio, por el trabajo, por las actividades mismas de la iglesia. Y yo decía, ¿cómo voy a dar estudio bíblico? Que esa es mi preocupación. Oré en este momento en el que ya hemos entendido y nos reconsagramos a Cristo y le dije a Dios: vos conocés mis tiempos, mi vida, vos conocés todo. Sabés que la falta de tiempo que yo tengo no es por estar en cosas que no corresponden con la misión, sino todo lo contrario. Necesito que pongas a las personas que vos quieras que yo le hable en el tiempo en el que yo tenga libre. Ahí terminé mi oración. Dije, bueno, Dios me va a responder. Al día siguiente tenía un ratito libre en mi casa y escucho que alguien toca las manos. Para que usted sepa, mi casa no sabés que es una casa, porque hay un portón que parece el garage de la casa del vecino. No hay timbre, no hay nada. O sea, que alguien caiga ahí es muy poco probable, salvo que ya hayas conocido donde vivo, porque la casita está en el fondo, por allá. Escucho que alguien toca las manos. Miro así, dos chicos afuera. Miro, sí, hola, qué sé yo, dos chicos mormones que se están preparando como pastores en su iglesia y que venían a dar el mensaje. A mi casa, donde no hay timbre, no hay ni siquiera, me parece, no tiene ni cartelito de la dirección. Y yo dije, Dios los ha mandado. Así que salí, los recibí, les acepté lo que ellos me decían, les dije, yo los voy a escuchar a ustedes, pero ustedes también me van a escuchar a mí. Hicimos un intercambio. Ellos me dieron su libro, yo les di mis libros. ¿Sí? Y desde ese entonces, cada cierto tiempo me visitan y estudiamos la Biblia. La diferencia es que yo les dije, yo los invito a mi casa está abierta para ustedes las veces que quieran venir, con quien quieran venir. Pero yo solamente me baso, vivo
y respondo con esto. Si a ustedes no les molesta que yo les responda con la Biblia, vengan a mi casa todas las veces que quieran. Y han venido, y siguen viniendo. Y nos sentamos y estamos horas, cuando tenemos el tiempo, estudiando acerca de Dios. Pero ellos me muestran una realidad y yo no me baso en mis palabras. Y el efecto que está teniendo la Biblia en ellos es tremendo, ¿no? No sé cómo va a terminar la historia, pero Elena White ha visto cómo, y lo ha revelado también, y dice que en el cielo nos vamos a encontrar con personas que de pronto se van a acercar y nos van a decir gracias. Y no sabemos ni quiénes son. Y de repente van a decir gracias porque un día vos caíste en mi casa y me regalaste un librito y yo encontré a Cristo. O estaba necesitando tal cosa y vos me ayudaste y por tu testimonio yo llegué a la iglesia. O un día me invitaste a la iglesia, yo fui, después dejé, pero después entendí que ese era el mensaje de la verdad y acá estoy porque... Interesante, hermano. Nuestro testimonio solamente es efectivo si vivimos lo que creemos de forma real. No podemos hablarle a otros de alguien que no conocemos. No podés hablarle de Jesús a alguien si vos no lo buscaste primero. Tampoco podemos repartir libros que no leímos. Es un chiste eso, digamos. Hay que estudiarlo. Y cuánto más comprendiendo lo que es este mensaje. Permítanme leerles una cosita que... Lo tengo en el celu. Le saqué una captura porque es un mensaje demasiado directo. Y dije, no lo quiero perder. Estamos repartiendo el libro del conflicto de los siglos, ¿no? Fíjense lo que dice acá Elena White en este mismo libro, en la página 200 y algo. Dice, llegará el momento donde más de 1000 personas se convertirán en un solo día y la mayor parte de ellas adjudicarán que su primera impresión fue la lectura de nuestras publicaciones. Los resultados de la circulación de este libro, y pone entre paréntesis, el conflicto de los siglos, no ha de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato a aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho, pero mucho mayor, que lo lea, no tomará su decisión hasta que vea que los acontecimientos se comienzan a cumplir según lo que ha sido predicho. El cumplimiento de alguna de las predicciones inspirará la fe de otras personas que también se reunirán, y cuando la tierra sea abrumada con la gloria del Señor en la hora final, muchas almas harán su decisión con respecto a la ley de Dios. Entonces, hermano, si vos estás repartiendo y parece que no pasa nada, cuidado. Miles se convertirán antes de que Cristo venga por la acción de un librito que llevamos. ¿Qué te cuesta? Nada. No podemos hablar de alguien que no conocemos, no podemos repartir un libro que no leímos y que no entendemos, y no podemos predicar lo que no vivimos. Todo esto se puede decir de forma positiva, obviamente, y la forma positiva es que volvamos a la palabra. Que Dios realmente nos dé el deseo de accionar de esta manera y que como iglesia podamos probar esto: palabra, oración y acción, para que mientras sea el tiempo, el mensaje llegue a las personas que aún no lo conocen. Es mi deseo y mi oración. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios. En primer lugar, agradecemos al hermano Gabriel que nos ha venido a visitar y traer este maravilloso mensaje de parte de Dios. Para culminar, vamos a hacer entre nosotros las estrofas del libro